Hace unos años hice una serie de 5 videos armando una fuente de laboratorio utilizando el LM2596. Pero esos videos son muy antiguos y largos y bueno, no representan la calidad actual del canal. Y por eso decidí armar 3 nuevas fuentes de laboratorio. La primera fuente la armaré hoy, que es en la que menos debemos pensar, por así decirlo, usando módulos y circuitos comprados, por un costo total de $55 aproximadamente. La segunda fuente será una renovación de la fuente con el LM2596 y la tercera fuente la estamos diseñando completamente en el curso de electrónica analógica. En las tarjetas y en la descripción del video les dejo el enlace de la lista de reproducción del curso. ¿Quieres PCBs gratuitas y poder ensamblarlas por $7? Entonces Next PCB, fabricante y ensamblador de PCBs, es la empresa que necesitas. En la descripción del video tienen los requisitos que deben cumplir para disfrutar de los descuentos y un enlace que me dieron para ustedes. Con él obtendrán un cupón de descuento al registrarse. La entrada de voltaje de nuestra fuente va a ser este conector. Tiene conector IEC para conectar un cable tipo las fuentes ATX que tienen los computadores, un interruptor de encendido y apagado y además un fusible, que si yo retiro esta parte de acá, aparece el fusible. Yo elegí un fusible de 2 amperios, bueno, calculé un fusible de 2 amperios y se inserta cuando lo ponemos de esta forma. Bastante útil, bastante bonito. Ahora, estos 110 o 120, 220, 240 voltios, bueno, el voltaje que trabajan en su país, ¿a dónde van? Bueno, van a esta fuente de aquí. Ingresan de 100 a 240 voltios AC y salen 36 voltios DC a máximo 5 amperios. El link de compra de esta fuente, donde yo la adquirí por lo menos, se los dejaré en la descripción, pero pueden encontrarlo en tiendas tipo Banggood, eBay, AliExpress, Amazon, bueno, en fin. Estos 36 voltios 5 amperios son fijos, bueno, el voltaje, la corriente dependiendo de lo que le conectemos. Así que necesitamos un circuito que nos permita variar el voltaje que entrega esta fuente. Y aquí es donde entra este módulo. Este módulo se llama DPS5005, aunque existen otras versiones. Permite, como su nombre lo indica o su referencia más bien, admite hasta 50 voltios de salida y 5 amperios de salida. Me parece un rango bastante bueno para una fuente de este estilo, aunque existen otros modelos que soportan más voltaje, más corriente, etc. Tiene un pequeño encoder, un interruptor de encendido que enciende o apaga la salida de la fuente, no la fuente en sí, sino la salida. Y con estos botones podemos ajustar tanto voltaje, corriente y hacer otro tipo de ajustes. Más adelante veremos en detalle cómo funciona este módulo. Tiene una regleta que nos dice in más, in menos, out más. Aquí en in más e in menos vamos a conectar el voltaje de nuestra fuente de 36 voltios y en out menos, out más vamos a conectar las borneras de salida. Únicamente es un controlador, no podemos conectar directamente los 110, 120 voltios de la red doméstica, no, es un conversor DC-DC de tipo buck, es decir, es reductor. No sé si lo pueden ver claramente, pero acá hay un pequeño conector en la placa. Allí se puede conectar un módulo Bluetooth o un módulo USB que también provee el fabricante para poder controlar la fuente y exportar gráficas y cosas por el estilo por Bluetooth o por USB. Mi versión no traía estos módulos, pero ustedes igualmente pueden comprar una que sí lo traiga. Un par de datos generales que puedo darles es que esta fuente soporta de entrada desde 6 hasta 55 voltios y de salida de 0 a 50 voltios. En este caso vamos a utilizar una fuente de 36 voltios, así que obviamente no podemos alcanzar los 50 voltios, pero bueno, creo que esto es una descripción bastante general y acertada para poder empezar a utilizar este módulo. A pesar de que tanto el DPS5005 y nuestra fuente de 36 voltios son fuentes conmutadas, es decir, muy eficientes, no está de más refrigerar los componentes y para ello voy a estar utilizando este pequeño ventilador de 12 voltios 0.1 amperios que utilizaré para que el aire circule dentro del gabinete. Pero como funciona a 12 voltios y la fuente que yo tengo es de 36 voltios, voy a utilizar el súper conocido LM2596 para reducir el voltaje y alimentar el ventilador. Para el que no lo conozca, es un simple módulo que tiene 2 entradas, positivo y negativo, y tiene 2 salidas, positivo y negativo. Y dependiendo de qué tanto gire este trimmer hacia un lado o el otro, tengo un voltaje de salida más alto o más bajo. Yo ya soldé un conector, que es el conector que tiene
el ventilador, aunque igualmente ustedes pueden cortar los cables, bueno, como deseen, que los soldee entre la salida positiva y la capa de tierra, que es la salida negativa, ¿vale? Me falta igualmente hacer el ajuste de voltaje porque no sabemos con qué voltaje viene ajustado de fábrica, pero bueno, esto lo haremos más adelante. También, como un accesorio interesante, tengo una pequeña rejilla para ponerla justo en el ventilador y evitar que manitos curiosos metan los dedos si hay un accidente. Es un buen accesorio de seguridad y estética. Claramente todos estos componentes tienen que ir en una caja y aquí es donde entra la que yo voy a estar utilizando, que la imprimí en 3D utilizando la impresora 3D de un amigo, porque yo no tengo, pero bueno, algún día la tendré. Esta cajita la diseñé justamente para esta fuente de alimentación. Sin embargo, es un diseño de prueba, le puedo añadir muchas mejoras. De hecho, tiene un par de agujeritos adicionales, cosas por el estilo que fui añadiendo conforme vi lo que necesitaba la fuente. Igual si les interesa el modelo STL para imprimirlo ustedes, me lo dicen y se los dejo en la descripción del video, aunque vuelvo y les digo, no es un diseño muy bueno que digamos y creo que ustedes pueden diseñar cosas mejores, pero bueno. En la parte trasera se puede ver dos agujeros, uno para el conector de alimentación, el otro para el ventilador y en la parte frontal se puede ver un agujero para poder poner aquí el módulo. ¿Ok? Tiene además 3 borneras, las típicas borneras banana que tienen las fuentes de alimentación. ¿Y por qué tiene 3? Bueno, tengo salida de voltaje positivo, salida de voltaje negativo, que es lo que me va a entregar este modulito, pero esta va a estar conectada directamente a la tierra física, ¿ok? Que es diferente. La tierra del circuito es diferente a la tierra física. La fuente tiene 1, 2, 3 y 4 ranuritas para poder ajustar la tapa por medio de 4 pestañas internas. Sin embargo, hubo un problema con la tapa y bueno, no se pudo imprimir, así que creo que la dejaré de esta manera o tal vez le ponga una tapita de acrílico para que se vea internamente lo que hay, pero bueno, en fin, no quiero darle tanta importancia a esta caja porque tengamos en cuenta que esto fue impreso en 3D, que es material que se deforma con el calor. Vuelvo y les digo, esto es solo un prototipo. Continuando, las características de la fuente son: voltaje variable desde 0 hasta 32 voltios. El DPS 5005 soporta máximo 50 voltios de salida y 55 voltios de entrada, pero la fuente que tenemos solo llega hasta 36 voltios, y como el fabricante nos recomienda que el voltaje de entrada debe ser de mínimo 1.1 veces el voltaje de salida máximo, para 36 voltios de entrada, idealmente será de 32 voltios. Si lo desean, pueden usar una fuente de 48 voltios en vez de la de 36 o algo por el estilo, según sus necesidades. Corriente variable desde 0 hasta 5 amperios, y como nuestra fuente es de 5 amperios, vamos algo justos, pero bien a mi parecer, por el buen desempeño que tiene esta fuente. El voltaje se puede variar con pasos de a 10 milivoltios y la corriente con pasos de a 1 miliamperio. La precisión del voltaje de salida es de más o menos 0.5% más un dígito, y la de la corriente de salida es de más o menos 0.5% más 2 dígitos, y entender estos valores es muy sencillo. Si por ejemplo ajusto 12 voltios de salida, debo calcular el 0.5% de 12 voltios, que es 60 milivoltios, y al sumárselo o restárselo a los 12 voltios, según sea el caso, el voltaje de salida puede variar entre 11.94 y 12.06 voltios. Esto sería lo único si no tuviéramos el valor de más un dígito, que nos dice que debemos sumar o restar 1 al dígito menos significativo del voltímetro, según sea el caso. Es decir, que realmente estamos hablando de entre 11.93 y 12.07 voltios. Pero recuerden, son límites máximos, no es que la fuente siempre tenga ese error. Esto mismo aplica para la corriente, solo que en vez de sumar o restar 1 miliamperio, serían 2 miliamperios, acordes al más 2 que nos estipula el fabricante. En cuanto al rizado de voltaje, el fabricante del DPS 5005 no menciona nada al respecto. Tendremos que medirlo más adelante, y es importante saberlo porque estamos hablando de fuentes conmutadas. Ahora sí, vamos al ensamblaje de la fuente. Lo primero es hacer el cableado de este conector. Si vamos a la parte trasera, podemos leer que aquí hay una N, acá hay una L.
Es decir, esta es la fase y este es el neutro. Y este pin central es la Tierra, que de hecho la rompí accidentalmente, pero bueno, no importa. La fase viene conectada por medio de este rectángulo metálico al fusible. Pasa por el fusible y llega a este conector. Es decir, que esta es la fase y este es el neutro. Lo primero es unir el neutro al interruptor y la fase al interruptor. Este tipo de interruptor, que se le llama interruptor rocker, tiene un LED interno, que al encender el interruptor se ilumina. ¿Cómo podemos cablear esto para no hacer ningún corto y que realmente actúe de esta manera? Bueno, el interruptor tiene dos, valga la redundancia, interruptores separados. Está este y está este. Cuando nosotros cerramos el interruptor, conectamos este pin con este y este pin con este. No sé si lo alcancen a ver, pero de aquí salen dos cablecitos que se conectan internamente al LED del interruptor. Es decir, que si yo aplico aquí voltaje, si aquí pongo la fase y aquí el neutro, o aquí el neutro, perdón, si aquí pongo la fase y aquí el neutro, o aquí pongo la fase y aquí el neutro, va a encender. Como este se conecta a este cuando cierro el interruptor y este se conecta a este cuando cierro el interruptor, aquí voy a conectar la fase o el neutro y aquí voy a conectar la fase o el neutro. Y en estos dos pines voy a conectar la fuente de 36 voltios, bueno, la entrada de la fuente de 36 voltios. Cosa que yo, al tener abierto el interruptor, no haya voltaje entre estos dos puntos y no encienda. Y cuando cierre el interruptor, sí haya voltaje entre estos dos puntos, el LED se encienda y además se energiza la fuente. Estas conexiones se pueden hacer con conectores especiales para este tipo de pines, pero yo lo voy a hacer directamente con cables y soldadura. Ya van a ver cómo. Para hacer el cableado les voy a mostrar mi técnica, que no es que sea la mejor, ustedes son libres de hacerlo como deseen, pero les voy a enseñar cómo lo hago yo. Primero voy a tomar como ejemplo este cable y la idea es preestañarlo para poder hacer una soldadura mucho más sencilla más adelante. Con mi cautín a 320 grados voy a hacer contacto con el propio metal del cable, obviamente tiene que estar retirado el aislante. Se hace contacto por un par de segundos y se aplica la soldadura, de tal forma que cubra la totalidad de la punta del cable. Nuevamente con el cautín apoyado sobre la parte metálica del conector, vamos a aplicar una abundante cantidad de soldadura, suficiente como para que el cable se sujete de manera correcta. Y por último presentamos la parte prestañada del cable con la del conector, se funden ambas soldaduras, se espera a que se unan entre sí, se retira el cautín y esperamos unos segundos a que solidifique. Y una vez solidificado, queda hecha la soldadura. Igualmente pueden añadir a la conexión termoencogible o cinta aislante o lo que ustedes deseen. Utilizando cable azul, que según la normatividad es el neutro, uní el neutro con esta parte del interruptor. Y utilizando cable naranja, que según la normatividad debería ser marrón, pero bueno, uní la fase con esta parte del interruptor. Cuando yo cierre el interruptor, este pin se va a conectar con este y este se va a conectar con este, encendiendo el LED interno del interruptor rocker. En este punto, ustedes pueden hacer la prueba. Y se me olvidaba, estos cables son de calibre 18 AWG, así los elegí yo. Con esto tengan mucho cuidado porque esto aquí ahora tiene voltaje. Y al cerrar el interruptor, ven cómo se enciende el pequeño piloto. ¿Sí? Apago el interruptor, enciende el interruptor, apago. Bien, con mucho cuidado nuevamente se retira esto y de esta manera podemos comprobar la conexión. Ahora seguimos con la tierra y seguimos con estos dos pines hacia la fuente. Después de hacer las soldaduras, puse tanto la fuente como el conector ya sobre el gabinete. De aquí sale tanto la fase como el neutro y se conectan a la entrada de la fuente. Sin embargo, aquí hice una conexión adicional. Podrán ver que en las 4 esquinas de la fuente hay 4 tornillos. Yo aseguré la placa al gabinete utilizando de estos separadores, típico separador de métrica 3, que es de tipo macho-hembra. La parte macho la puse hacia arriba, la parte hembra hacia abajo, y en la parte inferior puse 4 tornillos que aseguran los separadores, y en la parte superior los aseguré por medio de tuercas.
Aquí se puede ver más claramente a lo que me refiero. Hasta el separador, la parte macho sube, la placa se apoya, la tuerca lo asegura y por debajo un tornillo asegura el separador. Sin embargo, la tuerca de esta esquina tiene algo especial y es que no sé si lo alcancen a ver. Si no lo alcanzan a ver, igualmente les dejaré una imagen donde pueden verlo mejor. Aquí se conecta la tierra física de la fuente, la tierra que va a la salida de este filtro. Por lo tanto, la tierra que viene del conector tiene que conectarse a esta tuerca. Simplemente retiré un poco del recubrimiento de este cable, hice una pequeña argolla y lo puse entre la tuerca y la placa. ¿Sí? No hay nada de extraño en esta conexión. Ahora podemos hacer una prueba, conectar aquí, encender la fuente y medir con el voltímetro si tenemos 36 voltios a la salida. Bien, voltímetro conectado. Aquí tengo el cable. Voy a conectarlo en la parte trasera de la fuente. Recuerden con mucho cuidado porque esto está sin aislar. Les recomiendo muchísimo que lo aíslen. Y enciendo el interruptor de la fuente y tenemos 36.41 voltios. De hecho, no sé si lo alcancen a ver, pero hay un pequeño LED SMD rojo por aquí que nos indica que la fuente está encendida. Ustedes pueden desoldarlo, bueno, no sé. Ustedes son los que deciden, es su fuente. Pero bueno, funciona. Inclusive podríamos hacer un test con carga. Por ejemplo, utilizando esta resistencia de 10 ohmios a 10 vatios, obviamente va a disipar más de 10 vatios, pero solo la voy a mantener un momentito para que puedan ver la estabilidad del voltaje. La conecto y ven, solo varía unos cuantos milivoltios. De 36.4. ¡Ah! Perdón, me quemé esta resistencia, se calentó muchísimo, es normal, disipó mucha potencia, pero dense cuenta, el voltaje se mantuvo muy estable. El desempeño de esta fuente es bastante bueno. Ahora es el turno del ventilador, pero primero, como les mencioné anteriormente, tenemos que ajustar el voltaje del LM2596. Conecté cablecitos positivo y negativo a la salida de esta fuente. Porque bueno, ya vimos que funciona y podemos empezar a utilizarla para alimentar circuitos. Voy a conectar la fuente y voy a medir el voltaje a la salida. Ajusto el trimmer hasta que obtenga 12 voltios y con esto estaría listo. Ya tengo el LM2596 conectado, aquí en el voltímetro se ve el voltaje de salida y si yo giro el trimmer a la derecha, sube el voltaje, si lo giro hacia la izquierda, lo reduzco. Así que voy a girarlo hacia la izquierda hasta obtener los 12 voltios que les mencioné anteriormente. Tampoco debemos ser tan precisos, inclusive podemos poner un voltaje menor para hacer que el ventilador gire más lento. Por ejemplo, 12.11 voltios. Esto está bien. Y hecho esto, prueba de fuego, vamos a conectar el ventilador a ver qué pasa. Y como ven, gira muy bien. De hecho, me parece que el nivel de ruido es bastante bajo, por lo menos para este ventilador, y no tengo que reducir el voltaje, pero en su caso puede que sí sea necesario. De hecho, en esta toma aprovecho para mostrarles que este ventilador tiene 1, 2, 3, 4 tuercas de métrica 3 para poder asegurar el ventilador a el chasis, que es justamente lo que voy a hacer en este momento. La instalación del ventilador es muy sencilla. Simplemente tenemos que poner el ventilador desde la parte interna de la fuente y utilizando la rejilla y 4 tornillos de métrica 3 se asegura. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta el flujo del aire del ventilador. Usualmente en los laterales suele aparecer una flecha que nos indica hacia dónde empuja el aire del ventilador. Lo usual es encontrar que el aire lo empuja hacia el lado donde está la etiqueta. Pueden igualmente energizar el ventilador, sentir hacia dónde va el flujo de aire y deben ponerlo de tal forma que el aire entre hacia la fuente. Ahora tenemos que posicionar el LM2596, puede ser por ejemplo, en esta pared de la caja interna o algo por el estilo. Pueden asegurarlo con silicona. En fin, yo lo voy a asegurar con silicona. En este lateral voy a dejar el conector del ventilador hacia abajo y estos cablecitos los voy a conectar directamente a la salida de la fuente. Una vez el módulo quedó pegado al lateral, solo resta conectar positivo y negativo a la salida de la fuente. Sin embargo, antes de hacer esta conexión, debemos considerar que aquí también va el TPS5005 y vamos a hacer su instalación. Tenemos que poner 4 cables de esta manera,
4 cables bastante gruesos, de hecho los míos son de calibre 14, porque van a transportar bastante corriente y mientras más gruesos sean, menores pérdidas vamos a tener en ellos. Primero necesitamos 2 cortos que van a ir a la entrada de la fuente, perdón, a la salida de la fuente, in más e in menos, y otros 2 un poco más largos que van a ser out menos y out más y se van a conectar a las borneras. Las borneras se dividen en 3 partes esencialmente. Primero, la parte de conexión donde nosotros insertamos nuestro cable banana. Segunda, el recubrimiento plástico. Y tercero, donde nosotros ponemos la soldadura para el cable que irá a la salida de la fuente. Esta parte se asegura con una tuerca que se puede retirar muy fácilmente con la mano. Y después de retirada, vemos que tiene un aro de plástico. Este aro de plástico se va a poner por dentro de la fuente. Instalar las borneras es muy sencillo. Simplemente esta pieza se pasa por la parte frontal de la caja y una vez está dentro se pone el anillo plástico, cosa que encaje sobre la parte plástica que acabamos de insertar de esta manera. Y luego vamos a poner la arandela que tiene el cable soldado, es decir, esta pieza que tenemos aquí. Se pone por dentro y se asegura con la tuerca. Pero voy a hacer esta instalación y luego les muestro cómo me quedó, porque es un poco complicado de mostrar en cámara. Aquí se pueden observar las 3 borneras instaladas. Primero la bornera de la tierra física, la bornera del negativo y la bornera del positivo. Si se dan cuenta, retiré también los cables porque era más sencillo de esta manera y además el DPS5005 tiene este conector removible. Así que de esta manera se pueden hacer las conexiones de una forma un poco más ordenada. Ahora solo resta unir estos cables a este cable, unir estos 2 cables a la fuente, a la salida de la fuente y ponerlo en el módulo y ya la fuente quedaría lista. Pero antes de poner el módulo les voy a mostrar cómo quedaría cableado. Salida de la fuente, recuerden, una parte va al LM2596, la otra va al conector del DPS5005 y la salida del DPS5005 a cada una de las borneras. Con el módulo ya instalado de esta forma, esta fuente prácticamente está lista. Si conecto el cable de alimentación y enciendo el interruptor, primero podemos ver que el LED de la placa me indica que la fuente está encendida. El ventilador, no sé si lo ven o lo escuchan, pero está girando. Y más importante, aquí en el frente podemos ver la fuente funcionando. Y no olviden ponerle en cada esquina una patita de caucho para que no se deslice sobre la mesa. Bien, con esto termino la primera parte de este proyecto. En un par de días voy a subir la segunda parte, en donde les mostraré cómo utilizar y configurar la fuente. Básicamente pruebas de funcionamiento. Les hablo Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en esa segunda parte. Chaito.